Babilonia. Hoy este nombre evoca imágenes de jardines colgantes, torres majestuosas y riquezas incalculables. Pero, ¿cómo es que esta ciudad, que comenzó como una pequeña y desconocida aldea a orillas del río Éufrates, llegó a convertirse en el centro del mundo antiguo? Esta es la historia de un ascenso sin precedentes, de reyes visionarios y de una civilización que moldeó el curso de la historia humana. Comencemos este viaje regresando al inicio, al momento en que Babilonia era solo una promesa, un sueño en las mentes de sus fundadores. En el año 1894 a.C., un jefe amorita llamado Sumu-Abum estableció un pequeño reino en las orillas del río Éufrates. Esta región, aunque fértil, no era especialmente notable en comparación con otros territorios de Mesopotamia, pero Sumu-Abum vio algo en ella que otros no. Su visión no se limitaba a controlar un pedazo de tierra, quería fundar una ciudad que perdurara a lo largo de los siglos. Así, comenzó a fortificar su nuevo asentamiento y a construir una ciudad que se convertiría en una joya en medio del desierto. Sumu-Abum y sus sucesores se dedicaron a convertir Babilonia en un centro de comercio. Las rutas comerciales que conectaban Mesopotamia con otras regiones pasaban cerca, y Babilonia se benefició enormemente de esta posición estratégica. Los agricultores producían excedentes de alimentos que eran comercializados con otros reinos, mientras que los artesanos locales creaban productos que se volvían codiciados en mercados lejanos. El crecimiento económico trajo consigo un aumento en la población y una diversificación cultural, con personas de diferentes lugares estableciéndose en la ciudad. El crecimiento de Babilonia no estuvo exento de desafíos. Sumu-Abum y sus sucesores tuvieron que defender la ciudad de ataques de reinos vecinos que veían con recelo el ascenso de una nueva potencia. Sin embargo, cada desafío fue superado y con el tiempo, Babilonia no solo se mantuvo firme, sino que comenzó a expandir su influencia sobre las regiones circundantes. Las murallas de la ciudad se convirtieron en un símbolo de su poder y determinación, y las tierras bajo su control comenzaron a crecer, estableciendo las bases para lo que sería uno de los imperios más grandiosos de la historia. A medida que Babilonia crecía, también lo hacía su importancia cultural y religiosa. Los templos comenzaron a elevarse dentro de la ciudad, y la religión desempeñaba un papel central en la vida cotidiana de sus habitantes. Los rituales y festividades no solo reforzaban la fe en los dioses, sino que también servían para unir a la población en un sentimiento de identidad común. Bajo la guía de sus primeros reyes, Babilonia dejó de ser un simple asentamiento para convertirse en un centro de poder emergente, listo para desempeñar un papel central en la historia de la humanidad. El legado de Sumu-Abum y los primeros reyes de Babilonia no fue solo la creación de una ciudad, sino el establecimiento de una nueva forma de entender el poder y la civilización en Mesopotamia. La pequeña aldea en las orillas del Éufrates había dado paso a una ciudad vibrante y en crecimiento, que con el tiempo desafiaría a las grandes potencias de su época y dejaría una huella indeleble en la historia. Antes del surgimiento de Babilonia, Mesopotamia ya había sido el escenario de varias civilizaciones poderosas, entre las cuales la tercera dinastía de Ur se destacó como un período de gran prosperidad. Esta dinastía, que gobernó desde la ciudad de Ur, fue responsable de la unificación de gran parte de Mesopotamia bajo un solo poder, promoviendo un florecimiento cultural sin precedentes. La ciudad de Ur se convirtió en un centro de poder, donde el arte, la literatura y la religión alcanzaron nuevas alturas, y donde las leyes comenzaron a ser codificadas para el bienestar de sus habitantes. Durante este período, la civilización sumeria experimentó un renacimiento cultural. Los reyes de la tercera dinastía de Ur reintrodujeron la lengua sumeria como lengua oficial, revitalizando las tradiciones literarias y religiosas que habían sido eclipsadas por la dominación acadia. Los textos legales, los himnos religiosos y las obras literarias se produjeron en abundancia, muchas de las cuales sobrevivieron y fueron estudiadas siglos después.
Esta era también fue testigo de la construcción de monumentos grandiosos, como los zigurats, que no solo servían como centros religiosos, sino también como símbolos del poder y la devoción de los reyes. Sin embargo, a pesar de estos logros, la tercera dinastía de Ur no estaba destinada a durar. A medida que el poder centralizado se debilitaba, nuevas amenazas emergieron. La llegada de los amoritas, un pueblo nómada, marcó el comienzo del fin para Ur. Estos nómadas, combinados con la presión interna debido a las malas cosechas y la corrupción, erosionaron la estabilidad del imperio. El colapso de Ur dio lugar a un periodo de fragmentación, donde pequeños reinos y ciudades-estado comenzaron a luchar por el control, abriendo el camino para que nuevas potencias emergieran. En medio de este caos, Babilonia comenzó a hacerse notar. Mientras otras ciudades-estado luchaban por mantener su independencia, Babilonia, bajo el liderazgo de reyes ambiciosos, comenzó a expandir su influencia. Los sucesores de Sumu-Abum aprovecharon el vacío de poder dejado por la caída de Ur y comenzaron a consolidar su control sobre las regiones circundantes. Este período de transición fue crucial para el surgimiento de Babilonia como un nuevo centro de poder en Mesopotamia. La caída de Ur y el ascenso de Babilonia marcan uno de los momentos clave en la historia de Mesopotamia. Este cambio de poder no solo redefinió la geografía política de la región, sino que también sentó las bases para el desarrollo de una nueva cultura que, aunque profundamente influenciada por sus predecesores sumerios y acadios, evolucionaría para convertirse en una de las civilizaciones más influyentes del mundo antiguo. Con el crecimiento de Babilonia como una potencia política y económica, también surgió como un centro religioso de gran importancia, en gran parte debido a la figura de Marduk. Originalmente, Marduk era una deidad menor en el panteón mesopotámico, pero a medida que Babilonia se fortalecía, también lo hacía la importancia de su dios patrón. Fue Hammurabi, el sexto rey de Babilonia, quien elevó a Marduk al rango de deidad suprema, no solo de la ciudad, sino de toda Mesopotamia. Este cambio reflejaba no solo la ambición de Hammurabi, sino también el deseo de consolidar el poder religioso y político bajo una única autoridad. El templo de Marduk, el Esagila, se convirtió en el corazón espiritual de Babilonia. Este no era solo un lugar de culto, sino también el centro administrativo del imperio. Dentro de sus muros se llevaban a cabo rituales que reafirmaban la supremacía de Marduk sobre otros dioses y, por extensión, la supremacía de Babilonia sobre otras ciudades. Las festividades en honor a Marduk, especialmente el Festival de Akitu, eran eventos de gran magnitud que atraían a personas de toda la región. Durante estas festividades, el poder y la gloria de Babilonia se exhibían en su máximo esplendor, reforzando su estatus como la ciudad más importante de Mesopotamia. La devoción a Marduk no solo unía a los babilonios bajo una misma fe, sino que también legitimaba el poder de sus reyes. Los monarcas babilónicos se presentaban como los elegidos de Marduk, sus representantes en la tierra, lo que les otorgaba una autoridad casi divina. Esta relación simbiótica entre el dios y la ciudad fortalecía la cohesión interna de Babilonia, al tiempo que proyectaba su influencia sobre otras regiones. En muchos sentidos, la historia de Babilonia no puede separarse de la historia de Marduk, ya que ambos estaban intrínsecamente entrelazados. Además, la figura de Marduk desempeñó un papel crucial en la expansión de Babilonia. A medida que el imperio crecía, también lo hacía la influencia de Marduk en otras regiones. Templos dedicados a Marduk comenzaron a aparecer en otras ciudades y su culto se extendió mucho más allá de las fronteras de Babilonia. Esta expansión religiosa reflejaba el poder militar y político del imperio y al mismo tiempo ayudaba a consolidar el control sobre las tierras conquistadas. La preeminencia de Marduk en el panteón mesopotámico se mantuvo durante siglos, incluso después de que el poder de Babilonia comenzara a decaer. Su culto perduró como un símbolo de la grandeza pasada de Babilonia, y su influencia se puede rastrear a través de numerosos textos y artefactos que han sobrevivido hasta nuestros días.
Hammurabi, el sexto rey de la primera dinastía de Babilonia, es sin duda una de las figuras más icónicas de la historia antigua. Su reinado, que comenzó en el año 1790 a.C., marcó el punto de inflexión para Babilonia, transformándola de un reino regional en un imperio que dominaría Mesopotamia. Hammurabi no solo fue un astuto estratega militar, sino también un legislador visionario, cuya famosa Ley de Hammurabi sigue siendo uno de los códigos legales más antiguos y completos de la historia. Desde los primeros años de su reinado, Hammurabi mostró una habilidad excepcional para la diplomacia y la guerra. Su estrategia consistía en construir alianzas con reinos vecinos mientras fortalecía sus fuerzas internas. Poco a poco comenzó a expandir su territorio, tomando ciudades clave y consolidando su poder. Una de sus primeras grandes victorias fue contra Larsa, un reino que había sido una espina en el costado de Babilonia. Esta victoria aseguró el control de importantes rutas comerciales y recursos, fortaleciendo la economía de Babilonia. El código de Hammurabi, quizás su logro más duradero, es un reflejo de su enfoque hacia el gobierno. Este código abarcaba todo, desde el comercio y la propiedad hasta el matrimonio y el crimen. Estableció principios de justicia que, aunque severos, estaban diseñados para mantener el orden y la estabilidad en un imperio creciente. Ojo por ojo, diente por diente, es una de las máximas más conocidas de este código, que buscaba no solo castigar, sino también disuadir. A través de estas leyes, Hammurabi se aseguró de que su nombre se asocie para siempre con la idea de justicia y orden. Sin embargo, el legado de Hammurabi va más allá de sus conquistas y leyes. Bajo su reinado, Babilonia se convirtió en un centro cultural y religioso sin igual. La ciudad creció en esplendor, con templos magníficos, palacios y murallas que reflejaban su estatus como el epicentro del mundo conocido. Además, Hammurabi promovió la construcción de infraestructuras, como canales y sistemas de riego, que no solo mejoraron la vida de sus súbditos, sino que también aseguraron la prosperidad agrícola del imperio. Hacia el final de su reinado, Hammurabi había logrado lo que pocos podrían haber imaginado: unificar la mayor parte de Mesopotamia bajo un solo gobierno centralizado. Esta unificación no solo se basó en la fuerza militar, sino también en una red de administración y burocracia que aseguraba el control efectivo de su vasto imperio. Aunque Babilonia enfrentaría desafíos después de su muerte, el legado de Hammurabi como constructor del imperio y legislador perduraría durante siglos, sentando las bases de lo que se conocería como una de las civilizaciones más avanzadas de la historia. A medida que Babilonia crecía en poder, inevitablemente se enfrentó a otras potencias que competían por la supremacía en Mesopotamia. Dos de sus principales rivales fueron Larsa y Asiria, ambos reinos con una larga historia y recursos considerables. Las guerras entre estas potencias no solo definieron los límites de los territorios, sino también la dirección en la que evolucionaría la civilización mesopotámica. Larsa, ubicada al sureste de Babilonia, había sido durante mucho tiempo una potencia en la región, controlando importantes rutas comerciales y recursos naturales. Bajo el gobierno de Rim-Sin, Larsa alcanzó su apogeo, lo que la convirtió en un rival formidable para Hammurabi. La rivalidad entre ambos reinos culminó en una serie de batallas que finalmente resultaron en la derrota de Larsa por parte de Hammurabi en 1763 a.C. Con la caída de Larsa, Babilonia se aseguró el control de la mayor parte del sur de Mesopotamia, consolidando su poder y eliminando a uno de sus mayores competidores. Sin embargo, mientras Babilonia se expandía hacia el sur, surgió una nueva amenaza desde el norte: Asiria. Aunque inicialmente una potencia menor, Asiria, bajo la dirección de reyes ambiciosos como Shamshi-Adad, comenzó a expandir su influencia a lo largo del Tigris y el Éufrates. Esta expansión llevó inevitablemente a un choque con Babilonia, ya que ambas potencias luchaban por el control de las mismas tierras fértiles y rutas comerciales. Las guerras con Asiria fueron feroces y prolongadas, y aunque Babilonia logró mantener su independencia, fue a un costo significativo.
Estas guerras no solo fueron sobre el control territorial, sino también sobre la supremacía cultural y religiosa. Babilonia, como el hogar de Marduk, el dios más poderoso del panteón mesopotámico, se veía a sí misma como la capital espiritual de la región. Asiria, con sus propias deidades y tradiciones, representaba un desafío a esta supremacía. Cada victoria y derrota en el campo de batalla resonaba más allá de las fronteras, afectando las alianzas políticas, las relaciones comerciales y la estabilidad interna de ambos imperios. La rivalidad con Asiria continuaría durante siglos, con períodos de paz tensa intercalados con guerras devastadoras. Sin embargo, estas confrontaciones también forzaron a Babilonia a fortalecer su ejército, mejorar sus defensas y adaptarse a nuevas tácticas militares. A medida que las dos potencias se enfrentaban, Babilonia desarrolló una identidad aún más fuerte, definida no solo por sus logros culturales, sino también por su capacidad para resistir y adaptarse a las amenazas externas. Las guerras con Larsa y Asiria no solo definieron el mapa político de Mesopotamia, sino que también demostraron la resiliencia de Babilonia. Aunque enfrentó desafíos formidables, la ciudad logró mantener su posición como un centro de poder y cultura en el mundo antiguo. Estos conflictos, aunque costosos, ayudaron a forjar la reputación de Babilonia como una ciudad impenetrable y una civilización duradera. Tras las victorias de Hammurabi y la consolidación del poder de Babilonia, la ciudad alcanzó su máximo esplendor. Durante este período, Babilonia no solo se estableció como un imperio, sino como el verdadero centro del mundo antiguo. Sus avances en leyes, arquitectura, religión y cultura la convirtieron en un faro de civilización que atraía a gentes de todas partes, desde Egipto hasta la India. La ciudad de Babilonia, tal como se describe en textos antiguos, era una maravilla de la arquitectura y el urbanismo. Las murallas de la ciudad, que se extendían por kilómetros, eran consideradas una de las estructuras más impresionantes del mundo. En el interior, los templos, palacios y jardines colgantes reflejaban no solo la riqueza de Babilonia, sino también su compromiso con el arte y la religión. El Esagila, el gran templo de Marduk, se alzaba como el centro espiritual, mientras que el Zigurat, Etemenanki, la famosa Torre de Babel, simbolizaba la conexión de Babilonia con lo divino. El poder de Babilonia no se limitaba a lo militar. Su influencia cultural se extendía a través de sus escritos, arte y tradiciones. Los escribas babilónicos desarrollaron uno de los sistemas de escritura más avanzados de la época y sus textos legales, médicos y astronómicos se convirtieron en referencias para otras civilizaciones. Babilonia también fue un centro de aprendizaje, donde se preservaban y ampliaban los conocimientos adquiridos durante siglos de historia mesopotámica. En este sentido, Babilonia se erigía no solo como una potencia militar, sino como el corazón intelectual del mundo antiguo. La economía de Babilonia también floreció durante este período. Las rutas comerciales que conectaban Babilonia con el Mediterráneo, Egipto, India y más allá, convirtieron a la ciudad en un crisol de culturas y mercancías. Los mercados de Babilonia eran famosos por su variedad de productos, desde especias y textiles hasta metales preciosos y gemas. Esta prosperidad económica permitía a los reyes de Babilonia financiar grandes proyectos de construcción y mantener un ejército poderoso, asegurando la estabilidad y el crecimiento continuo del imperio. Este auge no duraría para siempre. Aunque Babilonia se encontraba en el apogeo de su poder, las tensiones internas y las amenazas externas comenzaron a surgir. La historia de Babilonia durante este período es una mezcla de esplendor y vulnerabilidad, donde el éxito trajo consigo nuevos desafíos. A pesar de todo, la ciudad continuó brillando como la joya de Mesopotamia, y su legado como el centro del mundo antiguo perduraría mucho después de que las luces de su imperio comenzaran a desvanecerse. El esplendor de Babilonia no pudo evitar lo inevitable: el declive y la caída. Como todas las grandes civilizaciones, Babilonia también enfrentó un momento de crisis que la llevaría a su primera gran caída.
Este momento llegó con la invasión de los hititas en 1595 a.C., un evento que marcó el fin de la primera dinastía de Babilonia y dejó la ciudad vulnerable a nuevas amenazas. Los hititas, provenientes de Anatolia, habían estado expandiéndose hacia el sureste, buscando nuevas tierras y riquezas. Liderados por el rey Mursili I, los hititas lanzaron un ataque sorpresa contra Babilonia. Aunque los detalles de la invasión son escasos, se sabe que los hititas saquearon la ciudad, llevándose consigo un enorme botín y, lo que fue aún más simbólico, la estatua de Marduk, el dios patrón de la ciudad. La pérdida de la estatua de Marduk fue un golpe devastador para la moral babilónica, ya que se creía que sin la presencia de su dios, la ciudad estaba condenada a caer en desgracia. Tras la invasión hitita, Babilonia entró en un período de caos y fragmentación. Con la desaparición de la primera dinastía, la ciudad quedó expuesta a las incursiones de otros pueblos, incluidos los casitas y los elamitas. Estos pueblos aprovecharon la debilidad de Babilonia para saquear sus riquezas y ocupar sus tierras. La una vez poderosa ciudad-estado que había dominado Mesopotamia, ahora se encontraba dividida y a merced de potencias extranjeras. Este periodo de inestabilidad duraría varias décadas, durante las cuales Babilonia lucharía por recuperar su antiguo esplendor. La caída de la primera dinastía de Babilonia también tuvo profundas implicaciones culturales y religiosas. Con la ausencia de Marduk, la unidad religiosa de la ciudad se vio comprometida y surgieron facciones rivales que intentaron llenar el vacío de poder. Las antiguas tradiciones sumerias y acadias comenzaron a mezclarse con las influencias extranjeras, lo que resultó en una transformación cultural que redefiniría la identidad de Babilonia en los años venideros. Este periodo de crisis también marcó el fin de la hegemonía babilónica en Mesopotamia, abriendo el camino para nuevas potencias regionales. A pesar de este declive, Babilonia no desapareció. La ciudad continuó siendo un importante centro cultural y económico, aunque su poder político se había reducido considerablemente. La caída de la primera dinastía fue un recordatorio de que incluso las civilizaciones más grandes están sujetas a los caprichos de la historia. Sin embargo, también sembró las semillas de una renovación futura, cuando nuevos líderes surgirían para restaurar la grandeza de Babilonia y revivir su estatus como una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. La invasión hitita y la caída de la primera dinastía fueron momentos críticos en la historia de Babilonia. Estos eventos no solo marcaron el fin de una era, sino que también dieron lugar a un período de transformación y renovación. Aunque Babilonia sufrió un duro golpe, la ciudad no fue destruida por completo. Tras la caída de la primera dinastía de Babilonia, el caos reinó en la región. Sin embargo, de este caos surgió un nuevo poder: los casitas. Este pueblo, originario de las montañas Zagros, logró imponerse en Babilonia y estableció una nueva dinastía que gobernaría la región durante más de 4 siglos. El ascenso de los casitas marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Babilonia, uno en el que la ciudad volvería a encontrar estabilidad y prosperidad bajo un liderazgo extranjero. La dinastía casita es notable no solo por su longevidad, sino también por la manera en que lograron integrarse y adaptar la cultura babilónica a sus propias tradiciones. Aunque los casitas eran originalmente un pueblo extranjero, rápidamente adoptaron las costumbres, la lengua y la religión de Babilonia, lo que les permitió ganar la aceptación de la población local. Los reyes casitas continuaron construyendo y embelleciendo la ciudad, restaurando templos y promoviendo el comercio. Bajo su gobierno, Babilonia experimentó un renacimiento cultural, donde las antiguas tradiciones se mezclaron con nuevas influencias. Uno de los logros más importantes de la dinastía casita fue la reunificación de Babilonia. Tras décadas de fragmentación y caos, los casitas lograron consolidar su control sobre las diversas ciudades-estado de la región, restaurando la unidad política que había caracterizado a la Babilonia de Hammurabi. Este proceso no fue fácil, y los casitas tuvieron que enfrentarse a numerosas rebeliones y desafíos, tanto internos como externos.
Sin embargo, gracias a una combinación de astucia diplomática y fuerza militar, lograron mantener el control y asegurar la estabilidad de su reino. A pesar de ser considerados extranjeros, los casitas dejaron una huella duradera en la historia de Babilonia. Bajo su gobierno se introdujeron nuevas tecnologías, se expandieron las rutas comerciales y se produjeron importantes avances en la administración y la organización del Estado. La lengua casita, aunque distinta, comenzó a influir en el acadio babilónico, y muchas de las prácticas culturales y religiosas casitas se integraron en la sociedad babilónica. Este periodo también vio la construcción de nuevas ciudades y fortificaciones, lo que fortaleció aún más la posición de Babilonia como un centro de poder en la región. La dinastía casita perduró mucho más tiempo que muchas otras dinastías en la región, gracias a su capacidad para adaptarse y evolucionar. Su reinado terminó solo cuando nuevas amenazas, tanto internas como externas, surgieron y pusieron fin a su dominio. Sin embargo, los 4 siglos de gobierno casita fueron un periodo de relativa paz y prosperidad para Babilonia, que se recuperó de su anterior declive y volvió a brillar como una de las principales ciudades del mundo antiguo. A medida que la dinastía casita consolidaba su poder en Babilonia, surgieron nuevas amenazas desde el norte y el este. Asiria, que había pasado de ser una pequeña ciudad-estado a un poderoso imperio militar, comenzó a expandirse agresivamente, lo que inevitablemente la llevó a entrar en conflicto con Babilonia. Al mismo tiempo, Elam, un reino situado al este de Mesopotamia, también representaba una amenaza constante, con incursiones periódicas que desafiaban la estabilidad de Babilonia. El conflicto con Asiria fue particularmente intenso. Los reyes asirios, ansiosos por controlar las tierras fértiles y las rutas comerciales de Babilonia, lanzaron varias campañas militares en un intento de someter a la ciudad. A pesar de su poder militar, los casitas lograron resistir a los asirios durante varios siglos, gracias a una combinación de alianzas estratégicas y tácticas defensivas. Sin embargo, estas guerras tuvieron un alto costo, tanto en términos de recursos como de vidas humanas, y debilitaron la capacidad de Babilonia para mantener su hegemonía en la región. Simultáneamente, Elam representaba una amenaza desde el este. Los elamitas, conocidos por su destreza militar, lanzaron repetidas incursiones en territorio babilónico, a menudo saqueando ciudades y llevándose valiosos recursos, incluido en una ocasión la estatua de Marduk, lo que desmoralizó profundamente a los babilonios. Estos ataques no solo fueron devastadores desde un punto de vista material, sino que también socavaron la autoridad de los reyes casitas, quienes luchaban por mantener el control en medio de una creciente inestabilidad. Los conflictos con Asiria y Elam también tuvieron un impacto en la estructura política y social de Babilonia. Las constantes guerras exigieron una militarización de la sociedad, con un enfoque creciente en la defensa y la construcción de fortificaciones. Además, las tensiones internas aumentaron a medida que los diferentes grupos dentro de Babilonia competían por el poder y la influencia en un contexto de crisis. Las rivalidades entre las facciones pro-casita y aquellas que buscaban un cambio de liderazgo se intensificaron, lo que contribuyó a un clima de inestabilidad y descontento. A pesar de estos desafíos, Babilonia logró sobrevivir a este período de conflictos, aunque a un alto costo. La dinastía casita eventualmente fue derrocada y nuevas fuerzas emergieron para tomar el control. Sin embargo, los siglos de lucha contra Asiria y Elam dejaron una huella duradera en la ciudad y su gente. Estos años de guerra no solo moldearon la historia política de Babilonia, sino que también influyeron en su cultura, religión y sociedad, preparando el terreno para los futuros altibajos en la historia del imperio. El período de conflictos con Asiria y Elam culminó en uno de los momentos más simbólicos de la historia de Babilonia, el retorno de la estatua de Marduk bajo el rey Nabucodonosor I. La estatua, que había sido capturada por los elamitas durante una de sus incursiones, representaba no solo la presencia divina en Babilonia, sino también la legitimidad y el poder del Estado babilónico.
Su ausencia había sido vista como un signo de la decadencia de la ciudad, y su retorno marcó un renacimiento espiritual y político. Nabucodonosor I, quien ascendió al trono en 1125 a.C., emprendió una campaña militar decisiva contra Elam para recuperar la estatua sagrada de Marduk. Con una determinación férrea, lideró a su ejército a través de las montañas de Zagros, enfrentando múltiples desafíos, tanto del terreno como de los ejércitos elamitas. La victoria final sobre Elam no solo permitió la recuperación de la estatua, sino que también restauró el honor y la dignidad de Babilonia, fortaleciendo la posición de Nabucodonosor como uno de los grandes reyes de la historia babilónica. El regreso de Marduk a Babilonia fue celebrado con grandes festividades y rituales. El pueblo veía este acontecimiento como una señal de que los dioses habían perdonado a la ciudad por sus pecados pasados y estaban dispuestos a guiarla hacia una nueva era de prosperidad. El templo de Esagila, que había permanecido en silencio durante años, volvió a ser el centro de la vida religiosa y política de Babilonia. Nabucodonosor I aprovechó este momento para consolidar su poder, presentándose no solo como un rey guerrero, sino también como el restaurador de la gloria divina de Babilonia. Este evento también tuvo un profundo impacto en la identidad cultural de Babilonia. La narrativa del exilio y retorno de Marduk se convirtió en un poderoso símbolo de la resistencia y la capacidad de recuperación de la ciudad. En los años siguientes, los reyes babilónicos continuarían usando esta historia para legitimar su poder y unificar a la población en torno a una identidad común. El mito de Marduk, el dios que había sido arrebatado y luego restaurado, se convirtió en una parte central del orgullo babilónico y un recordatorio constante de la fragilidad y la fuerza de su civilización. La era de Nabucodonosor I marcó el comienzo de una nueva fase en la historia de Babilonia. Aunque la ciudad seguiría enfrentando desafíos, tanto internos como externos, el retorno de Marduk proporcionó la cohesión y el espíritu necesario para superar las dificultades. A pesar de los logros de Nabucodonosor I, la estabilidad en Babilonia fue efímera. Una nueva amenaza emergió desde el oeste. Los pueblos del mar, una confederación de grupos nómadas que devastó las costas del Mediterráneo oriental y causó estragos en las civilizaciones establecidas. En el siglo XII a.C., estos invasores comenzaron a presionar hacia el este y Babilonia no fue inmune a su impacto. La llegada de los pueblos del mar coincidió con el declive final de la dinastía casita, marcando el fin de una era en la historia de Mesopotamia. Los pueblos del mar, aunque no conquistaron directamente Babilonia, contribuyeron al colapso de las redes comerciales y a la desestabilización general de la región. Su presencia en el Levante perturbó las rutas comerciales cruciales que conectaban Babilonia con el Mediterráneo y Egipto, lo que debilitó la economía babilónica. Además, su invasión creó un efecto dominó, provocando la caída de otros grandes imperios de la época, lo que a su vez dejó a Babilonia vulnerable a nuevas amenazas. Simultáneamente, la dinastía casita, que había gobernado Babilonia durante más de 4 siglos, comenzó a desmoronarse. Las invasiones de los pueblos del mar exacerbaron las tensiones internas y las luchas por el poder se intensificaron. La incapacidad de los últimos reyes casitas para hacer frente a estas crisis llevó a la fragmentación del Estado y al surgimiento de nuevos líderes que desafiaron su autoridad. Finalmente, los elamitas, aprovechando la debilidad de Babilonia, lanzaron un ataque devastador que resultó en la captura de la ciudad y el fin de la dinastía casita. El colapso de la dinastía casita marcó un punto de inflexión en la historia de Babilonia. Con la caída de los casitas, la ciudad entró en un periodo de incertidumbre y cambio. Las luchas internas por el poder se intensificaron y Babilonia tuvo que enfrentarse a nuevas amenazas tanto internas como externas. Sin embargo, a pesar de la caída de los casitas, la ciudad no fue destruida. Babilonia continuó existiendo como un centro cultural y religioso, aunque su poder político se había reducido significativamente. La invasión de los pueblos del mar y la caída de los casitas también señalaron el final de la Edad de Bronce en Mesopotamia y el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la región.
Este periodo de transición estuvo marcado por la inestabilidad y la incertidumbre, pero también preparó el terreno para la renovación y el resurgimiento de Babilonia bajo nuevas dinastías. A lo largo de su tumultuosa historia, Babilonia dejó un legado que perduró mucho después de que sus murallas se desmoronaran y sus templos quedaran en ruinas. Este legado no solo está presente en las ruinas arqueológicas que todavía podemos visitar hoy, sino también en la cultura, la ley y la mitología que Babilonia transmitió al mundo. Como centro de aprendizaje, religión y administración, Babilonia influyó en las civilizaciones que la sucedieron, desde el imperio persa hasta la cultura grecorromana. Uno de los aspectos más duraderos del legado de Babilonia es su contribución a la ley y la administración. El Código de Hammurabi, con sus principios de justicia y organización social, sentó las bases para los sistemas legales en todo el mundo antiguo. Este código no solo estableció normas de conducta, sino que también reflejó los valores y las prioridades de una sociedad que valoraba la justicia y el orden. Aunque otros imperios se levantaron y cayeron después de Babilonia, los principios establecidos en su código legal continuaron siendo una referencia durante siglos. La cultura de Babilonia también dejó una marca indeleble en la literatura y la mitología. Las epopeyas y mitos que se originaron en Babilonia, como la epopeya de Gilgamesh, se transmitieron a través de generaciones y se integraron en las tradiciones literarias de otras culturas. Estas historias no solo reflejan las creencias y valores de los babilonios, sino que también ofrecen una ventana a la mente y el corazón de una de las civilizaciones más avanzadas del mundo antiguo. A través de estos textos, la sabiduría, los temores y las aspiraciones de Babilonia continúan resonando hasta nuestros días. Además, la influencia de Babilonia en la religión no puede subestimarse. La ciudad, con su complejo panteón de dioses y prácticas rituales, tuvo un profundo impacto en las religiones posteriores de la región. Conceptos religiosos babilónicos, como el templo como morada de los dioses y la idea del rey como representante divino, fueron adoptados y adaptados por las culturas que siguieron, incluidos los persas y los griegos. Incluso la Biblia contiene referencias y relatos que tienen sus raíces en las tradiciones babilónicas, lo que demuestra la amplia influencia de la ciudad en la religión occidental. El legado de Babilonia se refleja en la persistente fascinación que la ciudad ha ejercido sobre la imaginación humana. Desde los relatos bíblicos de la Torre de Babel hasta las excavaciones arqueológicas modernas, Babilonia ha sido vista como un símbolo tanto de grandeza como de decadencia. Su historia, rica en triunfos y tragedias, continúa inspirando a historiadores, escritores y artistas de todo el mundo. A pesar de la desaparición de su imperio, Babilonia sigue viva en nuestra memoria colectiva como un emblema de la capacidad humana para crear, destruir y finalmente perdurar.